Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Cine desde el Iván, en esta su bonita sección estudios sobre Ghibli, porque me he dado cuenta que cada vez hemos dicho diferente el nombre de la sección, a veces de estudios de Ghibli, estudios algo así, pero bueno, estudios sobre Ghibli. Sobre Ghibli. Ya en el cuarto capítulo hemos hablado sobre varias de las películas iniciales de Ghibli, como ya lo mencionábamos, de pronto saltándonos por ahí alguna. Hemos hablado sobre Miyazaki y sobre Isao Takahata, que es de Isao Takahata hemos hablado sobre dos películas, y en esta ocasión volvemos a Miyazaki. Todavía nos falta hablar sobre uno de los otros, el tercer fundador del estudio Ghibli, pero ya llegaremos a él pronto. En esta ocasión vamos a hablar sobre una película donde raya un poco más de nuevo hacia esta cuestión, hacia lo espiritual, la fantasía y todas estas cuestiones. Recordemos que con Isao Takahata veíamos estas cuestiones más sociales, más de queja y demás, y en esta ocasión volvemos a Miyazaki con La princesa Mononoke. Así es. Ahora vamos a remontarnos de nuevo, hablando un poquito de años, a algo un poquito más reciente. Esta película es de 1997 y esta particularmente tiene, como lo hablamos el episodio pasado, una animación un tanto más directa y enfocada a una animación de 2D, que en estos años se hizo bastante popular o bastante utilizado este recurso de películas de animación como tal. Y vamos a hablar de, comentándolo también un poquito y escribiendo un poquito al respecto, tres personajes, porque aquí en esta oportunidad, en este episodio o en esta película, podemos ver tres perspectivas que se van entrelazando muy bien en esta historia, ¿no? Que también vamos a hablar de un concepto que lo hemos estado como bordeando en los capítulos de estudios sobre Ghibli, acerca del mito, que eso es algo particular de esta película. Más allá de narrarnos una historia, nos va narrando que es un mito y está construido desde el inicio de la película hasta que termina. Ahorita iremos explicando la construcción también de este concepto, pero nos vamos a enfocar desde las perspectivas de los personajes principales, que en este caso es el príncipe Ashitaka, la protagonista, en este caso la princesa Mononoke llamada San, y la Lady Eboshi, que son tres de los personajes más relevantes de la película, sin dejar de menos a todos los demás, pero probablemente estos tres nos vayamos a centrar un poquito mejor para poder ir explicando este desarrollo de capítulo. Claro, y es que sobre todo estos tres personajes principales son el pilar de la historia y es a través de ellos tres con quien vemos justamente de esta formación de lo místico, de ese mito, porque nos dan tres perspectivas, nos dan la perspectiva humana, la perspectiva mística o espiritual y ese mediador entre ambos, o por lo menos que intenta mediar. A veces nos topamos justamente con esos procesos y sobre todo en análisis con esa posición de mediador, a veces forzada, a veces autoimpuesta, pero justamente dentro de este mediador, y muchas veces se ve como esta cuestión un tanto desde lo mítico, desde estas ideas que podemos tener o que se nos imponen dentro de las diferentes partes de la estructuración. Pero bueno, estos tres personajes justamente nos permiten ir aterrizando esas cuestiones. Claro. Ahora, si empezamos un poquito con la narración y la descripción de esta película, podemos encontrar al inicio un pueblo como tal, una aldea, al parecer es como una tipo muralla, que es donde lo primerito que vemos corriendo a los protagonistas, con un demonio que lo vamos a explicar un poquito dentro de la cultura también de estudio de Ghibli y dentro de la cultura japonesa, porque es un monstruo, es un como bisonte modificado con bastantes rasgos Un jabalí simientes, más o por así menos. decirlo. Es un jabalí bastante grande que llega al pueblo y se hace todo un movimiento para poderlo detener, hasta que llega el príncipe, en este caso Ashitaka, a intentar detenerlo. Y en este intento por detener a esta criatura, tiende a, no recuerdo exactamente si lo muerde o tiene algún rasguño justamente de esta criatura, pero se adhiere parte de estos demonios o parte de esta estructura demoníaca que tiene alrededor del jabalí. Te explicamos el porqué. Y se encuentra que su brazo está básicamente entre paralizado y con bastantes marcas, como pareciendo una quemadura. Más adelante, una orácula también de la parte del pueblo, por así decirlo, la chamán del pueblo, le dice que se está preparado para este mensaje, para su destino como tal,
y le explica que tendría que fallecer tarde que temprano debido a que este veneno le estaría cubriendo todo su cuerpo hasta grado de dejarlo sin vida. Ahora, entre esta perspectiva podríamos hacer una pausa aquí específicamente del príncipe. Está la cuestión del mito, las historias usualmente del mito, y esto hasta de repente hay memes por ahí, del por qué le mandan las batallas, por así decirlo, a ciertos personajes o a ciertos guerreros, por así decirlo. Y parte del mito, o parte del fundamento del mito, es que los eventos o las aventuras o los sucesos un poco más extraordinarios no pueden ser cualquier persona, no puede ser cualquier personaje, no puede ser cualquier momento, sino que tiene que tener en base que tenga que ser un personaje específico que sí sea capaz de aventurarse y hacer este tipo de cosas. Particularmente se me llamó mucho la atención de el príncipe fue quien defendió de esta criatura y el príncipe es quien sufre esto y quien tiene que hacer una aventura. Ahora, recordando algo muy al inicio también, en la misma construcción del mito, en esta película, a diferencia de las que hemos trabajado, aquí no hay un tiempo, aquí no nos dicen en tal década, en tal era, que lo hemos estado también trabajando por acá, los periodos, los años, los acontecimientos cercanos a las películas. Y en este caso no, nos está marcando una historia que fue hace muchos años y que ayudó a construir un presente o que ayudó a construir una base de algo. En ese momento, parte también del mito de fue hace bastante tiempo, significó esto, funcionó de tal manera y es la historia que vamos a narrar el día de hoy. Sí, justo creo que lo llamaban Tatarigami o algo así parecido, era el nombre, pero incluso esta cuestión del Tatarigami es algo que ya va entrando a esta parte de lo místico, porque decían que el Tatarigami no era, digamos, algo natural en sí, sino como una especie de maldición, como este demonio, digamos, que termina poseyendo, podríamos decirlo de esta manera, a este jabalí, que luego después, incluso conforme avanza la película, entendemos un poco más sobre este jabalí y cómo es que termina convertido, porque no es que el tatarigami sea, sino que se convierte en un tatarigami, y cómo hay ya de ahí dentro el tabú del no tocarlo, no acercarle, no hacerle daño, porque incluso le advierte uno de los personajes de los primeros que sale, el que no lo ataque, que no lo lastime, porque entonces lo va a maldecir. Y ya de ahí ya también tenemos como este preview, digamos, de lo que puede pasar si se lastima un tatarigami, porque ya desde ahí vemos un poco de esta construcción de lo místico en que sí, a lo mejor tal vez es un ser que causa destrucción y demás, pero no hay que lastimarles, no hay que hacerles daño, porque también tiene estas cuestiones catastróficas un poco dentro de la neurosis que implica las cuestiones religiosas, místicas y demás que tienen con las creencias y los castigos por no cumplir, que bueno, pues el tabú tiene una función dentro de todo eso, y cómo también a pesar de eso él decide atacarlo porque pues es necesario. Y vemos cómo incluso hay esta cuestión de cuándo se tiene que romper un tabú porque es necesario, porque si no lo hacía iba a lastimar, creo que era su hermana y otra de las niñas del pueblo, y ya comenzaba incluso con su paso, todo alrededor comenzaba a pudrirse, a secarse, a morir. Entonces era necesario romper ir en contra de la consigna de no lastimar, no atacar al tatarigami, aún sabiendo la consecuencia que había. Pero desde esa perspectiva, el cómo se va ordenando, por así decirlo, de si tocas, si te interpones, por así decirlo, te involucras con estas criaturas o Por acá, el tatarigami, lo trato de explicar un poquito mejor la cuestión, que es un dios, al parecer, o un espíritu en particular, pero si se involucra con este espíritu, se hace una maldición que es arrastrar por arrastrar, que es una parte también muy religiosa, del caer en una maldición o el caer en justamente una secuela de eventos que después terminarían justamente o justificando el cómo se va encontrando la familia, la persona, la perspectiva de todo lo que va a cambiar. En este caso la marca del príncipe es justamente esto, más la lucha también por salir de ahí, del no poder, no únicamente el decir, bueno, ya quedé maldito, ya es mi destino y listo, ¿no? Sino poderlo justamente el remediar, que se rompe un poquito también toda la cuestión cultural por ahí. Y
volviendo también a los Tatarigami, nos habla de una cultura en particular japonesa, que es la religión sintoísta, que esta religión en particular, el término como tal, viene de la palabra Shinto, que significa camino de los dioses. Y según Japón, que es una originaria también, construida también en Japón, es un culto popular en donde se puede describirse a algún tipo como de alabanza o algún tipo de interacción, tanto con la cuestión naturista y con la veneración de seres antepasados. En este caso, lo hablamos un poquito en la película, por ejemplo, de Pompoko. Los rituales que ellos tenían en el periodo Edo, si no mal me equivoco que hablábamos, cómo se iban adorando estas criaturas, ya sea los zorros y ya sea los mapaches. Es muy parecido a esta primera cultura, en donde hace tiempo estas figuras representaban dioses, representaban algo más natural, ciertos poderes, y la misma gente se va creando esta misma cultura, ¿no? De poder tener una veneración a un dios, por así decirlo. Aquí en la cultura que lo mencionábamos también, creo que es un poquito más la maya, donde se puso de moda un poquito Tlaloc, se puso un poquito toda esta cultura un poco más azteca. Y en la cuestión del Tatarigami, son dioses o espíritus que traen, por así decirlo, calamidad a todas sus víctimas, como muerte, destrucción, fuego, hambruna, plaga y guerra, que específicamente nos vamos a volver a centrar en el término de guerra. Hasta el momento ya van 2 películas que mencionamos bastante pronunciado, 3 películas bastante pronunciado de la guerra, pero en esta ocasión el Tatarigami simboliza justamente este tipo de problema o el plaga que podría ser el esparcirse con un veneno, ¿no? con una marca. Claro, es como este presagio justo sobre eso. Y hablando de la marca, me parece algo bastante importante dentro de esta cuestión simbólica, porque si bien sabemos y ya se le advierte a Ashitaka de la maldición, sabemos que hay este presagio de muerte, pero no hay una muerte inminente. Es más como justamente la marca, porque hiciste algo que no debías, porque rompiste el tabú, y entonces hay este viaje casi como de, olvidé la palabreta, pero como de redención o algo así, como para buscar si puedes salvarte de la maldición. Y así es como inicia justamente el viaje de Ashitaka, y me hace pensar también justamente como en esta cuestión un poco más desde la religión contextual para nosotros, o las religiones contextuales que tienen esta base dentro del pecado y las confesiones y esta absolución, que era la palabra que busqué hace ratito, dentro de este viaje. Claro que aquí es un viaje un poco más fuerte, porque aquí quien absuelve no es una figura que representa, es ir a buscar justamente a esa, es ir a buscar el origen de, porque encuentran un perdigón, una bala o algo así dentro del cadáver del jabalí que estaba poseído por el Tatarigami, y es como voy a encontrar qué pasó, porque ya de ahí nos vienen como dando esta idea justo de que el Tatarigami se convierte, no que simplemente es, y es a través de este viaje donde va encontrando justo hacia alguien o a algo que lo podría curar, que es luego encontramos al dios ciervo. Pero en esta misma aventura, al momento de la partida, el príncipe encuentra un pueblo, por así decirlo, una aldea un tanto diferente, en donde lo van aceptando, van investigando un poco acerca de él, lo que busca, lo que quiere. Y si no mal recuerdo, hasta en este punto ya había tenido un primer encuentro con San en el bosque, justamente, pero San estaba rodeada de los dioses lobos como tal, tras una cacería, tras también una pelea que ellos habían tenido, con bastante escena un poco más sangrienta. Y la princesa Mononoke, que es en este caso la principal de la película, vemos un acomodo ahí curioso donde la menciona, le llama la atención, pero no se podría acercar en ese momento por toda la situación. Más adelante llega a este pueblo en donde puede conocer a la Lady Eboshi. Y aquí entra el cruce de me interesa el ayudarla a ella, por así decirlo, a recuperar su humanidad, pero también quiero hasta cierto punto que ella viva su realidad o su misticismo un poco más desde la cuestión naturista, un poquito más abierta a la cuestión mágica inclusive o mística. Más el príncipe también toma un juego importante del qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a ayudar. Justamente toda la trama que está en este pueblo se empieza como a desarrollar un poquito el qué va a hacer de ambas posturas, ¿no? De la parte de la humanidad, desde la parte de lo místico, para poder seguir su propio camino, que si bien en mi caso en particular, poniéndole bastante atención a la película,
cuando llega a este pueblo humano, yo olvidé por completo lo que traía, lo de la marca y lo del veneno. Sí fue completamente una pausa para mí, porque ya era escuchar o ver cómo era la construcción de las perspectivas. Ya no era más el viaje de él, sino que es lo que se está construyendo alrededor de él. Pero algo también que me parece importante, y justamente hablando en esta cuestión de la marca de Ashitaka, es justo antes de llegar al pueblo de donde está el asentamiento de Lady Eboshi, es este saqueo que hay en el pueblo y cómo los defiende, pero pierde el control del brazo. Y que vemos que también justo como esta cuestión del Tatarigami como queriendo poseerle, porque es justamente parte de lo que hay dentro de este misticismo con relación al Tatarigami, que termina poseyendo, y como esta cuestión un poco más instintiva del simplemente ir y destruir y atacar, y esta cuestión que es lo que veíamos que pasaba con el Tatarigami al inicio y cómo ella después llega incluso vemos que justamente una parte importante del proceso y del viaje de Ashitaka es no perder la humanidad, y junto con San es, lo decíamos antes de empezar a grabar, como esta cuestión y lo que decíamos al principio, vemos a estos tres personajes como estos pilares: el pilar del humano, el pilar que sería Lady Eboshi, el pilar de lo místico, de lo espiritual, que sería San o la princesa Mononoke, que justo le decía a Chuy que me di cuenta mientras estaba buscando que Mononoke es un término que se usa para referirse a espíritus, fantasmas y demás. Entonces pues justamente por eso la princesa Mononoke, y de Ashitaka como este mediador, y este mediador que además de estar lidiando con estos otros dos pilares, está lidiando con su propia lucha entre mantener su humanidad y pelear con ese brazo, que la marca va expandiéndose cada vez más, y hay esta inminente pérdida de la humanidad y de ceder hacia eso, hacia ese caos, hacia esa destrucción. O hacia dónde se va marcando, por así decirlo. Inclusive antes de también empezar a grabar por acá, hablamos un poquito del concepto de la pulsión como tal, de qué es lo que va representando, lo que va moviendo. Que si bien desde una perspectiva un poquito más abierta, la pulsión, no quiero caer tanto en un término porque no me parece el momento para, pero la pulsión del va a morir es lo que lo hace moverse, justamente. De que qué curioso que en vez de una perspectiva un tanto más marcada por un fallecimiento, por una muerte, lo haga moverse a un viaje para una vida, inclusive, que justamente es lo que se va topando, vida, que es una representación bastante curiosa del humano, que entre muchas comillas el humano lucha por su propia preservación, no por la preservación de la vida, que es algo en particular que también es un cruce bastante importante por acá, porque la princesa Mononoke es todo lo contrario, dio, por así decirlo, la espalda a la vida cotidiana, a la humanidad, para poderse adentrar a algo un tanto más cercano, un tanto más cerca de la naturaleza, del misticismo, de la vida como tal, para poder seguir desarrollando desde su naturaleza. Inclusive cada que ella había una herida, ella se preocupaba bastante puntual, porque ella está en guerra constante hacia el humano. Al inicio lo que podemos ver de que ella es quien ataca al pueblo primeramente, pero después entendemos que no es una cuestión de querer destruir, sino querer detener la cuestión del bosque, de las criaturas, del control del humano sobre este misticismo. Pero desde en esta época o en este momento vemos que el humano es muy considerado por: no entiendo esto, lo tengo que controlar, no entiendo qué voy a hacer, tengo que controlarlo. Que también hay una compulsión bastante repetidora de todas las películas. Vemos algo muy parecido, de se tiene que tener el control y se tiene que tener la capacidad de superarlo todo, y se tiene que sobreponer el humano ante cualquier cosa, sobre la naturaleza, sobre el fantasma, sobre todo, que es un cliché bastante marcado, pero que al final de cuentas nos marca esa repetición. Claro, y también habla un poco sobre esta crítica a la avaricia humana, en ese querer justo dentro del control, del no entiendo, entonces voy y me deshago de eso para, digamos, demostrar que puedo más. Porque veíamos ahí, se menciona ya al dios ciervo, y conforme van avanzando, que justamente vemos que el asentamiento de Lady Eboshi está destruyendo el bosque. Justamente el bosque donde se encuentran, que es un bosque justamente conocido por ser un bosque donde están los espíritus, donde están los lobos, que son la manada de San, donde hay otros jabalíes, donde vive el dios ciervo, que si mal no recuerdo es como nombrado como el dios de la vida o algo así, y que tiene como esta ambivalencia entre el que mientras está despierto es el dios de la vida, pero también puede ser justamente el dios de la muerte, y que tiene como esta
faceta del caminante, si mal no recuerdo, mientras duerme. Y ahí por ahí como justamente también dentro de este mito, la leyenda de que con la cabeza del dios ciervo puede hacerse algo. No recuerdo qué era justamente en este momento, pero había como esta noción de hay que obtener la cabeza del dios ciervo, y pues eso también implicaba tener que destruir, y justamente esa era parte importante de la razón por la que el asentamiento de Lady Eboshi estaba tan cerca del bosque. Si no me recuerdo, era ahí únicamente la parte del poder, del decir de un acto muy simbólico de cacería, por así decirlo, obtengo la cabeza y obtengo el premio o el trofeo, pero también esta representación de que en la cabeza del dios ciervo podían utilizarla para algo en particular, decirlo, algo, un objetivo. Sí, pero no recuerdo qué era, pero sí lo comentan en la película, de hecho, pero no recuerdo. Pero justamente vemos también dentro de esa pelea que justo, y algo bien importante, y por la razón que me parecía muy contrastante entre los espíritus y los humanos y el dios, porque ahí veíamos una, digamos, jerarquía diferente, es como hay esta lucha y el dios anda como si nada por ahí en el bosque, ni se inmuta incluso cuando se da como toda esta cuestión. Y vemos justamente esta pelea entre lo espiritual, en los jabalíes, los lobos contra los humanos, pero al mismo tiempo vemos esa pelea, digamos, desde una perspectiva diferente, tanto en San como en Ashitaka. Ya lo decíamos, San peleando con ese lado humano que está y que sabe que está, pero que reniega. Y por otro lado, Ashitaka con el saber que es humano y saber que está como esta cuestión de la maldición y el no querer ceder su humanidad entre esto. Y le decía a Choi que yo lo veía como esta cuestión de Ashitaka ayudando a San como a saltar, que puede ser las dos, no necesariamente que tiene que pelear con una, porque inevitablemente es humana, pero también, bueno, ha sido criada por los espíritus, los lobos, y ha vivido con ellos en el bosque y entiende mejor eso que ningún otro humano, y que ningún otro humano lo va a entender. Entonces eso no le quita una u otra, sino justamente parece que Ashitaka lo que quiere que entienda es como esta cuestión tan enriquecedora que tiene el ser ambas. El punto médico, justamente de entre... Es que sí lo escuchaba un tanto, o cuando lo planteamos así, desde la vida de la conservación a la vida de lo destructivo, de la cuestión del humano. Si se le sigue dando más poder, y lo podemos ver representado, dándole también el cierre a la cuestión, o hablando también de la cuestión de lo del jabalí. Este dios de vida, o este dios ciervo, al momento de que pierde la cabeza, al momento de que la princesa Eboshi, o Lady Eboshi, le arranca la cabeza, vemos cómo se crea este tatarigami. Y aquí lo entendí desde una perspectiva, que por eso también me dio el tiempo como de buscarlo, después de la actuación o de este ataque, entra el concepto tanto de muerte y destrucción, porque empieza a crearse de nuevo esta figura bastante diferente, con astas, enorme, y todos estos como percepción de demonios, que podríamos hablarlo por ahí, y empieza a provocar completamente destrucción alrededor. Es decir, como un ser que crea la vida, por así decirlo, incluso desde la parte de religión lo pensaba, de cómo un Dios todopoderoso está destruyendo todo lo que creó, inclusive los humanos de por medio. Ahora, la cuestión de la guerra también entre los humanos es el comentario antes del ataque, para que vean que un humano puede controlar el poder de un Dios, que ahí también hablamos algo también de una perspectiva de poder bastante grande, tiene que tener el poder para poder seguir siendo o preservándose como humano, ¿no? Que aquí vemos la explicación del por qué este otro espíritu, después de que fallece, o en este caso nos dan la explicación, todos los dioses animales o dioses del bosque que fallecen o les hacen algún tipo de daño, son, entre muchas comillas, como envenenados por este demonio, por este tatarigami, para poder seguir peleando, pero en defensa de algún bosque, o en destrucción hacia algún otro. Y aquí podemos ver esta explicación entre la vida y la muerte, que está muy de la mano, y el príncipe Ashitaka, que está en el punto medio, donde intenta ayudar e intenta como controlar la cuestión de lo humano, de él, ya detener, por así decirlo, la cuestión de la guerra. Que toda la película vemos un personaje bastante neutral en bastantes escenas, son de demasiados momentos, pero ahí es donde también lo comentaba hace un momento antes de grabar, me daba la impresión de que por un momento se olvida del veneno y de la cuestión de su brazo y de todo, sino se centra en toda la perspectiva y todos los giros
sucediendo en toda la trama, más allá de un egoísmo por recuperar pronto su brazo, sino va desarrollándose en toda la trama también. Claro, como que pasa a segundo plano y la lucha entre justo esa humanidad y esta cuestión del tatarigami, que cuando vemos, y de hecho incluso mencionan cómo se crea el tatarigami antes de que le corten la cabeza al dios ciervo, que creo que era el jefe jabalí o algo así, le dice que justamente fue por la rabia, o digamos, porque es Lady Eboshi la que le dispara era una jabalí de estos, como los líderes de manadas o algo así, porque y es como llega desde el bosque donde se desarrolla al final la película hacia el pueblo de Ashitaka, y vemos como justamente hay como esta cuestión desde ya lo místico, como casi por destino tenía que llegar ese jabalí con el tatarigami hasta donde estaba Ashitaka para poder llegar él hasta donde era necesario que estuviera, como si dentro de esta cuestión mística era ya predestinado que fuera a ser necesario él como ese intermediario, incluso sin creerlo. Ahora vemos también este protagonismo, misticismo dentro de la cuestión del mito que hablábamos, de cómo él como personaje tiene que influir, por decirlo, en la historia de los demás. Y digo, ya por de mi parte en particular, digo, esta película nos ayuda bastante a reflexionar bastantes cosas, a pensar bastantes cosas, pero a mí me llamó mucho la atención la construcción del mito. Hay un antropólogo como tal, que es el autor Levi Strauss, que nos habla un poquito también de la antropología y hacen bastante referencias también al psicoanálisis, en donde el mito se define por una referencia a un esquema temporal que combina dos elementos, la parte diacrónica y la parte sincronía y diacronía y sincronía, discúlpenme por ahí, está medio curioso. Pero entre ambos conceptos y lo que también vemos de la narración por acá, hay algo en particular de la sincronía que nos está contando, o este concepto se centra en la forma narrativa de todos los sucesos que están aconteciendo, por así decirlo, toda la narrativa, toda la trama que estamos viendo y todos los porqués involucrados al momento. Mientras que la diacronía es la que nos marca todos los acontecimientos a través del tiempo. Por ejemplo, al momento de que termina esta película o al momento de que pasa toda esta guerra, que pasa todos estos sucesos, la sincronía nos marca toda la redacción que está sucediendo, nos explica todo lo que sucedió, y la diacronía todo lo que sucede después, porque al final de la película también pasa algo para mí bastante simbólico, de no se cierra por completo, cada quien toma de nuevo su bando, la princesa Mononoke como que agradece el apoyo del humano, pero decide justamente seguir con su vida cotidiana, que eso es algo que también hablábamos mucho de la cultura de Japón. Las películas no tienen una resolución mágica, feliz, inmediata, sino tiene un desarrollo para después, ¿no? Y al final de la película se hace este comentario de después de bastantes años, cómo también eso se va construyendo, ¿no? La parte del misticismo que se sigue respetando mucho en la cultura japonesa, y la parte de la humanidad que sigue en crecimiento y en constante búsqueda de poder. A pesar de todo lo que sucede, nos siguen contando esta misma historia. Claro, pero bueno, creo que esta película, dentro de las 4 que hemos visto ya, es la que más se presta para después poder retomarla, porque se quedan muchas cosas que podríamos tal vez ir sacando un poquito más, desmenuzándolas. Pero bueno, por en esta ocasión y con esta película, en estos estudios sobre Ghibli, la dejamos aquí. Nos veríamos la próxima ocasión, en el próximo capítulo, con una película más. Todavía no les quiero spoilear porque mejor ya les avisamos cuando llegue. Igual ya saben que nos pueden dejar sus comentarios respecto a esta película, sus opiniones, si están de acuerdo o no en lo que decíamos, si escuchan algo diferente, para enriquecer un poco la conversación sobre la película. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, en una película bastante particular de estudio de Ghibli. Cualquier cosa, también subimos los videos los días domingos, tanto en la plataforma de YouTube y de Spotify, desde Cines del Diván. Nos vemos. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.